Bien, vamos a leer en Efesios capítulo 2 y el versículo 11. Efesios capítulo 2 del versículo 11 al versículo 22. Dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, en los versículos 1 a 10 de este capítulo, vimos que Dios ha hecho una tremenda obra individualmente en cada uno de los efesios. De la muerte, Él les dio vida, espiritualmente hablando. Ahora, en el versículo 11 a 22, es una tremenda obra colectiva. Y vamos a usar como frase clave de esta sección las palabras del versículo 14, de ambos pueblos hizo uno. Y esto es sumamente importante para entender la gran verdad de Efesios y la gran verdad de lo que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia universal. Entonces, de muerte a vida, versículos 1 a 10, pero ahora de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos se refiere a los judíos por un lado y a todas las demás naciones bajo la palabra gentiles del otro lado. Entonces vamos a ver esta sección en el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, y de nuevo Pablo está haciendo referencia a los días previos a su conversión, cuando los efesios vivían sumidos en el paganismo, en la idolatría, en la adoración de Diana de los efesios. Recuerden que su enorme templo estaba allí en esta ciudad de Éfeso y era venerada por toda Asia. O sea, era una diosa patrona al estilo del que estamos acostumbrados tristemente aquí en México.
Pero los efesios se convirtieron a Cristo y muertos en delitos y pecado, Dios les dio vida. Pero ahora vamos a ver la tremenda y profunda enemistad que ha habido entre judíos y gentiles. Pablo dice, los gentiles, en cuanto a la carne, en cuanto a la condición en que nacieron como pecadores, erais llamados incircuncisión. O sea, así le decían los judíos a toda persona que no era de la nación de Israel. Hasta el mismo David dijo de Goliat, allá en el primer libro de Samuel, este incircunciso. Y entonces Pablo está haciendo referencia al desdén con que los judíos hablaban de los gentiles. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esta última expresión, la llamada circuncisión, Pablo le está dando una indirecta como si fuera a los judíos que se creían gran cosa porque llevaban en su cuerpo la señal de la circuncisión. Era una cirugía física que se hacía al miembro viril masculino. Esto viene desde Génesis capítulo 17 y era la señal externa de que uno era judío, beneficiario de las promesas del pacto hecho con Dios, hecho por Dios con Abraham. Pero realmente la señal externa tenía que ir acompañada de una gracia interna. O sea, el propósito divino era así. La señal del pacto con Abraham es la circuncisión física, pero el deseo de Dios era que todo judío fuera verdaderamente creyente. Y esto es lo que muchas veces faltaba. Llevaban nada más el signo externo sin la fe interna. Y en nuestros días podemos compararlo de alguna manera con muchos que dicen que se han bautizado, o sea, llevan el rito externo, pero no viven la realidad de una vida cristiana. Aunque debo decir que no hay que confundir la circuncisión con el bautismo. Es nada más una comparación que estoy haciendo. Versículo 12, en aquel tiempo todavía Pablo se está refiriendo a cuando no eran salvos, estabais sin Cristo. Ahora, la tarea hoy será contar las veces en la epístola, si no lo hemos hecho ya, de las veces que Pablo habla de estar en Cristo o en Él. Esto es fundamental. Esto tiene que ver con nuestra posición espiritual que hemos mencionado ya desde el capítulo 1. Entonces, a veces utilizo estas expresiones para armar la biografía de todo creyente. Todo creyente vivió un tiempo sin Cristo. Pero entonces llegó el momento cuando escuchó el Evangelio y aceptó la invitación y vino a Cristo. Y desde el momento de poner su fe en Cristo como Salvador, está en Cristo. Y también es posesión de Él, o sea, es de Cristo. Ya no pertenece a este mundo, es de Cristo. Y el propósito de la vida cristiana es que cada día seamos más y más como Cristo. Y un día de estos, cuando Él venga a las nubes para arrebatarnos, estaremos para siempre con Cristo.
Entonces fíjese cómo estas preposiciones, sin Cristo, a Cristo, en Cristo, de Cristo, como Cristo, con Cristo, nos hacen ver cómo se puede describir la vida de todo creyente. Alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no éramos judíos, no teníamos parte. Pablo va a hablar al final del capítulo de que ahora somos conciudadanos de los santos, pero como gentiles, estos efesios estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. O sea, no tenían parte alguna en el pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis 12, 15, 17. Tampoco tenían parte con el pacto que Dios hizo con David, allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y tampoco tenían parte en el nuevo pacto que se estableció en base a la sangre derramada de Cristo, pero que había sido profetizada por Ezequiel y por Jeremías. Entonces, vivían, dice Pablo, sin esperanza. O sea, los judíos tenían la esperanza de un Mesías que iba a venir, pero los gentiles no. Y vivían sin Dios en el mundo. Y los gentiles, sin la salvación, no tenían esperanza en cuanto a un Mesías, ni esperanza en cuanto a la eternidad futura. Vivían sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Una situación bastante triste y tétrica, trágica. Entonces, en el capítulo 2, versículo 4, cuando veíamos lo de la muerte espiritual de los efesios en sus delitos y pecados, el versículo 4 tiene el gran contraste, pero Dios. Y asimismo, esta sección, el versículo 13 dice, pero ahora. Mencionaba la vez anterior este gran contraste con esta palabra pero. ¿Qué diferencia? Dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, porque eran paganos pecadores, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, esta es una de las grandes verdades del Evangelio, la reconciliación. Y es muy importante notar que Dios no necesita reconciliarse con el hombre, porque Dios no fue el que pecó. El problema no es del lado divino. El hombre es el que necesita reconciliarse con Dios. El hombre es el que se alejó de Dios cuando Adán pecó en el huerto, y nuestros delitos y pecados, como vimos en la primera parte de este capítulo, nos llevaban arrastrando por el camino espacioso la corriente de este mundo, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este es el tremendo precio que pagó Dios. Y a diferencia de las religiones paganas o las religiones de los hombres, donde uno tiene que hacer algo de mérito o algún sacrificio para poder acercarse a Dios, el Evangelio anuncia todo lo contrario. Dios fue el que hizo el sacrificio, y este sacrificio lo hizo al precio infinito de la sangre de su único Hijo. Y dice el versículo 14, Él es nuestra paz. Vamos a ver esta palabra paz 3 veces en esta sección. Entonces, estando enemistados,
estando tan lejos, hemos sido hechos cercanos, y Cristo, la misma persona de Cristo, es nuestra paz. A mí me gusta mucho contar la historia de un misionero canadiense que en los años 70 se fue del Canadá al Pacífico Sur, donde en Nueva Guinea habían caníbales que vivían sin jamás haber escuchado el Evangelio. Y una de las cosas que él describe de manera electrificante en uno de sus libros es que cuando había una guerra entre dos tribus allá en Nueva Guinea y se iban a exterminar una de las dos tribus a flechazos y con sus lanzas, etc., de repente uno de esos guerreros corría a árbol arriba a su choza y arrebataba su único hijo de las manos de su mamá, de su esposa, y bajaba y entonces cruzaba el río y le daba ese bebé al cacique enemigo. Y estupefacto, el misionero Don Richardson preguntó: ¿qué significa esto? Y le explicaron: este es el Hijo de Paz. Cuando hay guerra entre las tribus, la única manera de que haya paz es que alguien ofrezca a su hijo a la otra tribu. Y mientras esa tribu, mientras ese hijo vive, mientras el niño vive, habrá paz entre las dos tribus. Y esto Don Richardson lo usó para predicar el Evangelio, que así el hombre enemistado contra Dios, Dios tomó la iniciativa y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Bueno, aquí la expresión es para que haya paz. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, entre judíos y gentiles, tan enemistados, hizo uno. Entonces, esta es otra descripción de la Iglesia universal. Vimos en el capítulo 1, es un cuerpo invisible, espiritual o místico. Ahora es un pueblo. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, en el museo en Jerusalén hay una tableta que se rescató de la destrucción del templo, cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo. Pero esta losa tiene la inscripción que había en ese templo entre el atrio donde podían ir los judíos y el atrio más afuera y más abajo donde solamente podían estar gentiles. Había una pared de 1.5 metros de alto, y esta losa tiene la inscripción que había en esa pared, advirtiendo de pena de muerte al gentil que se atreviera a pasar al área de los judíos. Quizás esto es lo que Pablo tiene en mente, o simplemente quizás sea que todo lo que Dios dio a Israel por medio de la ley era como una pared que dividía claramente entre los judíos y los gentiles. Pero eso se derribó espiritualmente hablando cuando Cristo murió en la cruz y el velo del templo se rasgó de arriba abajo por la mitad, en todo el medio, abriendo el camino en el templo del lugar santo al lugar santísimo. Y por eso Hebreos habla de un camino nuevo y vivo que Él ha abierto en base a su muerte en la cruz. Entonces dice que no solamente derribó la pared intermedia de separación, dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. O sea, otra
de las muchas razones por la cual Cristo tuvo que morir es que en su propio cuerpo Él tuvo que sufrir para quitar esta enemistad existente entre judíos y gentiles. Porque la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, todo esto de las lunas nuevas y de guardar el sábado y de comer, de no poder comer carne de puerco y de no poder comer camarones, etcétera. Todo esto hacía obvio la tremenda distancia y diferencia que había entre judíos y gentiles. Y Cristo lo abolió en su carne, dice el 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Esta es otra descripción de la Iglesia Universal. Es el cuerpo de Cristo, es un pueblo espiritual, ahora es un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, el Señor Jesucristo, por medio de su muerte, creó como si fuera una nueva humanidad, donde ya no se distingue entre judío y gentil. Ahora, quiero notar esto, que es un solo y nuevo hombre. Esto es muy importante por dos razones, por lo menos. Una, hay muchos que el día de hoy enseñan que la iglesia hoy es lo que Israel era en la antigüedad y que no va a haber futuro para Israel porque ya todo se está cumpliendo en la iglesia. Eso es absolutamente falso. Efesios capítulo 2 versículo 15 enseña que la iglesia es algo nuevo, algo que no se había visto antes en los propósitos de Dios en el Antiguo Testamento. Israel ha sido puesta a un lado como nación y Dios va a retomar su programa con los judíos en el futuro cuando Cristo venga en gloria. Pero lo que se introdujo después de la muerte de Cristo, el día de Pentecostés, nació la Iglesia Universal, que es un nuevo hombre. Ahora, la segunda razón por la cual es muy importante entender esto, es que a veces oímos a personas decir, mire, pero es que en Israel se usaban los instrumentos en el templo, entonces ¿por qué no ahora? ¿Por qué nada más cantar? Bueno, no tomamos nuestra doctrina de la iglesia de las prácticas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No guardamos el sábado, no matamos borreguitos en las reuniones, no usamos vestimenta sacerdotal. Todo creyente en el Nuevo Testamento es visto como sacerdote. En las reuniones los varones lo hacen públicamente, las hermanas en silencio. No usamos instrumentos musicales, adoramos en espíritu y en verdad. Es algo nuevo. Entonces no debemos ir al Antiguo Testamento para ver cómo le vamos a hacer en la iglesia, porque esto es algo nuevo. Ahora, haciendo la paz, no solamente es Cristo la paz, pero Él hizo la paz. Y mediante la cruz, dice el 16, reconciliar con Dios. He enfatizado esto ya, la reconciliación con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y aquí está esta descripción de la Iglesia Universal como el cuerpo de Cristo que vimos al final del capítulo 1. Repito, es el cuerpo, es un solo pueblo nuevo, es un solo y nuevo hombre. Pero dice, matando en ella las enemistades. O sea que no debe haber
discusiones raciales en la iglesia. No debe haber distinción. Yo sé que por cuestiones legales, uno tiene su nacionalidad mexicana o venezolana o canadiense, pero en la Iglesia Universal nada de eso reluce. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo por igual. No debe haber enemistad. Esta tremenda lucha que todavía hay entre blancos y negros, por ejemplo en Estados Unidos, etc. No debe haber nada de eso. Pero dice el versículo 17, Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz. Entonces, Él es la paz, Él hizo la paz, y ahora vemos aquí que Él anunció la paz. A vosotros que estabais lejos, o sea, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. O sea, así como gentiles, los judíos también necesitaban aceptar estos términos de paz hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Porque dice el versículo 18, este es un versículo muy interesante, como lo son todos los versículos de la Biblia, pero aquí tenemos la Santa Trinidad en Efesios 2:18. Dice, porque por medio de Él, ese es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Este es el Espíritu Santo al Padre. Entonces, cuando oramos, oramos al Padre. No oramos a Cristo, no oramos al Espíritu Santo, ni mucho menos a San Judas Tadeo, ni a la Virgen de Guadalupe. Oramos al Padre, pero lo hacemos por medio de Cristo. Entonces, Cristo es nuestro gran intercesor y tenemos entrada por el Espíritu. Entonces, por eso al orar, oramos al Padre, pero lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo y lo hacemos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, lo impresionante es que no hay horario de oficina con el trono de la gracia. Podemos en cualquier lugar del mundo, en cualquier hora del día, en cualquier día del año, todo creyente tiene acceso completo e inmediato a la presencia de Dios. ¿No ve? Por ejemplo, los judíos no lo tenían. Ellos tenían que valerse del sumo sacerdote. Él entraba al lugar santísimo una sola vez, un solo día al año. Aquí en Zamora hay enormes recintos religiosos donde uno llega a la puerta y está el horario. Incluso hay uno que tiene no solamente el horario de servicios que se ofrecen, pero la tarifa para cada servicio que se requiere. Entonces, un sepelio, por ejemplo, un bautizo, una boda, etc. Entonces, fíjese que en cuanto a nuestra bendición espiritual, nuestro acceso, repito, es continuo, siempre tenemos acceso, es íntimo, podemos entrar hasta el lugar santísimo, es completo. Cualquier hora del día, cualquier creyente puede allegarse a la presencia de Dios. Dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. El extranjero es el que no es de aquí. El advenedizo es el que llegó recientemente. Pero no, dice Pablo, no somos extranjeros ni advenedizos. Los judíos en la Iglesia Universal no nos llevan ventaja, no hay preferencia, sino que somos conciudadanos de los santos. Entonces, como he dicho, ya no somos mexicanos o ingleses o australianos o chinos o argentinos en la Iglesia Universal.
todos somos conciudadanos. O sea, veo aquí la Iglesia Universal como una ciudad de la cual nosotros los creyentes pertenecemos en esta era, y vemos al final del libro de Apocalipsis, la ciudad se llama la Nueva Jerusalén, y también somos miembros de la familia de Dios. Entonces repito, la Iglesia Universal es el cuerpo de Cristo, es un pueblo nuevo, es un solo y nuevo hombre, es una ciudadanía, es una familia. Somos miembros de la familia de Dios por adopción. Ahora viene la figura más común de la Iglesia Universal. Dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, en tiempos antiguos, tomaban una piedra que colocaban en el lugar estratégico, y todo el resto del edificio se construía en líneas de acuerdo a esa piedra, y esa piedra del ángulo es Cristo. Pero sobre Cristo, los apóstoles y profetas, estos son hombres como Pablo y Pedro, apóstoles y profetas, ellos enseñaron la doctrina referente a la Iglesia Universal. Y vamos a ver más de esto cuando lleguemos al capítulo 4. Estamos cimentados sobre la doctrina apostólica. Entonces, apóstoles fueron enviados oficiales del Señor Jesucristo como testigos de su vida sobre la tierra, de su muerte y de su resurrección. Profetas, ellos anunciaban la palabra de Dios cuando no había Biblia completa todavía. Entonces, Cristo en Mateo 16, versículo 18, Él le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, la Iglesia Universal está edificada sobre Cristo, no sobre Pedro. Esa es una doctrina errónea que enseña Roma. Versículo 21, este edificio es único porque es un edificio que va creciendo, o sea, es espiritual. Entonces dice, en quien todo el edificio bien coordinado, hay armonía, hay arreglo, tiene un diseño divino, obviamente. Este edificio va creciendo. ¿Por qué? Porque Cristo el fundamento, los apóstoles y profetas ya cumplieron su labor, pero ya por casi 2000 años Dios ha estado salvando a personas de todo el mundo. Y Pedro habla en su epístola de que somos piedras vivas. Cada persona que es salva es una piedra viva que es añadida al edificio que es la iglesia. Por eso va creciendo. Y ya con 2000 años de edad, ya casi está por ser terminada. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esta es otra figura de la Iglesia Universal. Es un templo santo, nos habla de su pureza. Es un edificio, nos habla de su diseño. Es una familia, nos habla de su nexo, de su parentesco. Es una ciudadanía, nos habla de pertenencia, es una patria, por decirlo así. Es un pueblo, es un solo y nuevo hombre, es un cuerpo, nos habla de membresía. Pero dice el versículo 22, en quien, o sea, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. O sea, hay ladrillos en este edificio de origen judío, otros de origen gentil, pero pierden su nacionalidad terrenal al ser incluidos en la Iglesia Universal. No me tome mal, no vaya a romper su acta de nacimiento ni tire su pasaporte a la basura. Lo va a necesitar por cuestiones terrenales y legales, pero espiritualmente hablando,
realmente nuestra ciudadanía es celestial, dice Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pero aquí el capítulo concluye de que somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, así como Dios moró en Cristo aquí sobre la tierra, hoy la residencia divina en este tiempo de la gracia es la Iglesia Universal. Somos una morada de Dios en el Espíritu, y esto le da carácter espiritual. Entonces, de ambos pueblos hizo uno. Esa es la palabra clave, la frase clave, capítulo 2, versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. No hay judíos, no hay gentiles, no hay racismo, no hay antisemitismo, no hay discordia, no hay rivalidad, no hay competencia, porque todo esto quedó atrás el momento en que Dios nos salvó y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Universal.